Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Gloria a Dios. Saludamos en este día a los siervos que trabajan principalmente en la selva como misioneros o pastores, a los hermanos que dan su vida por la obra de Dios en cárceles, hospitales, orfanatos. Dios los guarde a cada uno de ustedes y bendiga su vida grandemente por la disposición de sus vidas para servir al Señor. Hoy día, por favor, nos corresponde dar lectura al libro de Hechos, el capítulo 9, los primeros 5 versículos. Acompáñenos, por favor. Es importante que hagamos un alto de vez en cuando para contemplar el amplio panorama de esta historia de los primeros tiempos de la iglesia, como si fuera por medio de un telescopio, notando las etapas vencidas y por vencer en el desarrollo del plan divino, para la extensión del evangelio desde Jerusalén hasta los fines del mundo. Al inicio, la iglesia tuvo una fuerte énfasis comunitario, de unidad interna entre hermanos de la congregación en Jerusalén. Luego se vio el huracán de fanática oposición a la predicación de Esteban, cuyo mensaje comenzó a minar el monopolio de los judíos. Dio lugar a una persecución general organizada por el genio y el celo del joven rabino Saulo de Tarso, que a su vez extendió el evangelio por el testimonio de los esparcidos. En el capítulo 8, el evangelio fue recibido por los samaritanos, ávidos de conocer a Dios y el evangelio, como también por un magnate de Etiopía, temeroso de Dios. Soplan vientos de libertad espiritual por la tierra de Israel, pero aún no se vislumbra claramente la consumación de la obra, que ha de ser la evangelización universal de los gentiles. En este extendido panorama, lleno de bendita esperanza para las naciones, hemos de situar la conversión y la comisión de Saulo, notando antes de entrar en el detalle de este dramático acontecimiento que él había de ser el gran instrumento, el vaso de elección en las manos del Señor, de la iglesia y la mies para llevar a cabo la última etapa, la de extender el testimonio de Cristo Jesús hasta los extremos de la tierra. Desde luego, Dios iba preparando muchos otros instrumentos para tan vasta labor, pero había de corresponder a Pablo el apostolado, el privilegio de recibir tanto el contenido ampliado del mensaje de vida como el plan para ocupar el territorio señalado. Al mismo tiempo, había de dar a la iglesia su constitución por medio de la revelación del ministerio que le era encomendado. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, a los gentiles. Gloria a Dios. Unas palabras del profesor F. Bruce en su libro de los Hechos enfoca clara luz sobre Pablo como el instrumento escogido para tan magna obra. Nos es imposible pensar
cómo se habría extendido el cristianismo por el Imperio Romano, aparte de la obra de Pablo. Él era por excelencia un instrumento escogido en las manos de Cristo, preparado para su gran cometido, mucho antes de su conversión y según su propia frase, apartado para él desde su nacimiento. Había nacido hebreo, hijo de padres hebreos, recibiendo luego la mejor formación intelectual y religiosa que podía proveer el judaísmo contemporáneo. No solo eso, sino que heredó también una buena medida de cultura helenística, además del privilegio tan estimado de la ciudadanía romana. Cuando a su debido tiempo Dios reveló a su Hijo en Saulo de Tarso, dedicó la totalidad de esta rica herencia, juntamente con sus destacadas cualidades naturales, a la gran labor de la evangelización de los gentiles. Fue colocado tardíamente en el rango de los apóstoles, pero a pesar de ello, pudo escribir más tarde: he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aleccionados en cuanto a la importancia del momento, pasaremos a la consideración del detalle del llamamiento de Saulo de Tarso. Saulo seguía respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, un verdugo muy temido por el pueblo santo. Es posible pensar que la misma violencia de su ataque contra quienes confesaban a Jesús como el Cristo tuviera una explicación psicológica, pues podría obedecer al esfuerzo de hacer callar la voz de su propia conciencia o tranquilizar las dudas que habían empezado a formularse en los estratos más hondos de su alma. Al haber oído y contemplado el testimonio fiel de gran número de los santos en el amargo trance de su dolor y muerte. Acontecimientos como el de su conversión no se producen en un vacío psicológico y espiritual, y ya iba dando coces contra el aguijón. A primera vista, parece extraño que Saulo pudiese pedir autorización del sumo sacerdote para buscar y traer a Jerusalén a los discípulos que habían huido a Damasco, fuera de las fronteras de Israel, pero es un hecho establecido que la jurisdicción del Sanedrín y de su presidente se extendían a ciertos efectos hasta los judíos de la diáspora, siempre que no hubiera impedimento de parte de los gobernadores romanos. Constan hechos históricos del uso de estos derechos, incluso el de la extradición, o sea, la devolución de refugiados por medio de trámites oficiales a su nación de origen. Hubo en Damasco una colonia de judíos de más de 10,000 personas que dispondrían de varias sinagogas. Los discípulos no se separaban aún de tales sinagogas, de modo que allí Saulo podría buscar los refugiados y llevarlos a la capital. Sin duda, Saulo presentía los perjuicios que afectarían los intereses del judaísmo si el mensaje del Nazareno, que se había proclamado con tanta potencia en Jerusalén, se extendiera por muchos de las sinagogas de la dispersión. Y por ende, la visión que le caracterizaba, unida con su infatigable energía, le impelían a cortar el mal antes de que se agravara más. Tal fue su pensamiento, pero había de aprender que existía un plan mucho más elevado y completo que el suyo, madurado ya en la eternidad y manifestado en Cristo, que le forzaría a abandonar sus mezquinos proyectos para someterse a los designios del Omnipotente. Los enemigos del Evangelio reconocían que los discípulos de Jesús seguían un camino distinto de las normas del judaísmo oficial, petrificado en un ritual vacío y en unas tradiciones que desvirtuaban la palabra. Es corriente que ciertas enseñanzas que dan por resultado una manera característica de vivir y obrar se denominen el camino, como por ejemplo la declaración del Maestro: yo soy el camino. Los cristianos hallan su camino personificado en aquel que murió, resucitó y ascendió con el fin de abrirles la puerta del cielo.
En el lugar del encuentro, Saulo se halló rodeado súbitamente de una luz brillante que vino del cielo y que, según su relato ante Agripa, fue más deslumbrante que el sol de mediodía. Hora esta de la visión. Pablo cayó en tierra y de en medio de la luz oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sus otras referencias al suceso nos hacen saber que no solo oyó la voz, sino que vio al Señor en medio de la gloria celestial. Lucas solo nota la breve conversación: ¿Quién eres, Señor? Y la contestación: yo soy Jesús, a quien tú persigues, con el mandato de que levantara para entrar en la ciudad, donde recibiría instrucciones más amplias. Amado amigo, Pablo llegó a tener un encuentro directo, personal con nuestro Señor Jesucristo, quien desde ese instante cambió la vida del verdugo más grande que tuvo la iglesia primitiva. No sabemos realmente cómo ha sido tu vida, amado amigo. Quizás muy dura, pero tienes la oportunidad de ese encuentro con Jesucristo si hoy abres tu corazón para recibirlo como tu Salvador personal. Ven a Él. Dios te bendiga. Amén. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero oír, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos,